Estas herramientas, que en su día fueron de vanguardia, dieron forma a la forma en que la gente cocinaba, limpiaba y vivía. Desde las hieleras hasta las estufas de carbón, estos fascinantes inventos definieron la vida cotidiana antes de desaparecer en la historia. ¡Explorémoslos! Imaginemos que estamos a principios del siglo XX y que el día de lavar la ropa es un ejercicio de cuerpo completo. La lavadora de tambor giratorio era una maravilla doméstica que evitaba que las familias tuvieran que lavar la ropa en una tabla de lavar. Al combinar un tambor de lavado con dos rodillos accionados manualmente, resultaba menos arduo escurrir el agua de la ropa. Sin embargo, estas máquinas exigían esfuerzo, paciencia y un sano respeto por sus peligros. A menudo los dedos se quedaban atrapados en los rodillos, un doloroso recordatorio de los riesgos de la innovación. Su voluminoso diseño dificultaba su traslado y su manejo no era tarea fácil. El día del lavado se convirtió en un evento en el que a menudo participaba toda la familia. A veces, los niños ayudaban a girar la manivela, convirtiendo una tarea en una actividad compartida. Para las mujeres, que normalmente eran las encargadas de lavar la ropa, la lavadora de mangle fue un paso adelante para aliviar las incansables exigencias de las tareas domésticas. ¿Recuerdas historias de familiares mayores que usaban estas máquinas? Imagina cómo te sentiste al tener finalmente una lavadora automática. Debe haber parecido mágico en comparación. Imaginemos una época en la que los hieleros entregaban enormes bloques de hielo a los hogares, un ritual esencial para la conservación de los alimentos antes de que existieran los frigoríficos. Las hieleras eran los héroes anónimos de las cocinas desde finales del siglo XIX hasta principios del XX. Estos armarios de madera, revestidos de hojalata o metal, mantenían frescos los alimentos perecederos, como la leche y la mantequilla. El aire frío del hielo circulaba hacia abajo, enfriando los alimentos almacenados, pero mantener una hielera no estaba exento de desafíos. El derretimiento diario del hielo obligaba a las familias a reemplazar los bloques con frecuencia y, si se olvidaban de vaciar la bandeja de goteo, se podían producir derrames desagradables. A los niños les encantaba ver llegar al repartidor de hielo y observarlo colocar el pesado bloque de hielo en su lugar. En la década de 1930, los refrigeradores eléctricos revolucionaron el almacenamiento de alimentos y dejaron obsoletas las hieleras. ¿Recuerdas a tus abuelos mencionando estas reliquias? Imagina la emoción de pasar a un refrigerador eléctrico. No más desastres derretidos ni correr a buscar al hombre del hielo antes de que la comida se eche a perder. Preparar café antes parecía como realizar un experimento científico. Las cafeteras de vacío, populares a principios y mediados del siglo XX, utilizaban la presión del vapor para crear una infusión rica y sabrosa. A medida que el agua de la cámara inferior se calentaba, se impulsaba hacia la cámara superior para mezclarse con los pozos de café. Una vez retirado del calor, un vacío empujaba el café preparado hacia abajo, dejando atrás los pozos. El agua burbujeante y arremolinada y el vapor aromático hacían que el proceso fuera fascinante. Un ritual tan satisfactorio como el café mismo. Aunque el café resultante era suave y limpio, estos aparatos no estaban exentos de inconvenientes. Las frágiles cámaras de vidrio requerían un manejo cuidadoso y su limpieza era una tarea ardua. En la década de 1950, la aparición de las cafeteras de goteo eléctricas supuso el fin de las cafeteras al vacío en la mayoría de los hogares. ¿Alguna vez has visto uno de estos en acción? ¿Quizás algún coleccionista de antigüedades de la familia tenía uno? Es fácil imaginar lo mágico que era este proceso de preparación en su apogeo, cautivando a los amantes del café de todo el mundo. Imaginemos una época en la que la mantequilla no venía perfectamente envasada en el supermercado. Para las familias del siglo XIX y principios del XX, hacer mantequilla era un ritual semanal. Se vertía la nata en una mantequera y se agitaba, con una manivela o con un émbolo, hasta que la mantequilla dorada se separaba del líquido. El proceso era tanto físico como sensorial. El sonido de la nata al espesarse lentamente, la resistencia de la mantequera a medida que se formaba la mantequilla y la recompensa de la mantequilla fresca hecha en casa hacían que el duro trabajo valiera la pena. Batir mantequilla no era solo una tarea, era una actividad familiar compartida. Los niños solían turnarse para trabajar en la mantequera y en el proceso aprendían a tener paciencia y a ser independientes. La mantequilla terminada simbolizaba el esfuerzo y el trabajo en equipo, un elemento básico para las comidas y la repostería. A mediados del siglo XX, la producción industrial de lácteos hizo que estas mantequeras quedaran obsoletas. Sin embargo,
siguen siendo un icono nostálgico de un estilo de vida autosuficiente. ¿Conoces a alguien que todavía haga mantequilla en casa? Imagina el orgullo que sentían las familias al batir la suya. Y mientras las mantequeras aportaban satisfacción a la cocina, otros aparatos aportaban comodidad y elegancia a la vida cotidiana, como los elegantes y prácticos pulidores de zapatos. A mediados del siglo XX, los zapatos lustrados eran más que una moda. Reflejaban el carácter y la profesionalidad de la persona. En ese momento, apareció la pulidora de zapatos motorizada, una maravilla doméstica que llevó la experiencia de los lustradores de zapatos callejeros al hogar. Con cepillos giratorios y dispensadores de betún incorporados, estos aparatos hicieron que el mantenimiento de los zapatos de cuero fuera cómodo y satisfactorio. Usar una pulidora de zapatos era una experiencia profesional. En cuestión de segundos, el cuero desgastado se transformaba en un calzado reluciente, perfecto para eventos formales o para el trabajo. Algunos modelos de alta gama incluso ofrecían una aplicación automática de pulido, lo que añadía un toque extra de lujo. Las familias exhibían con orgullo estas máquinas compactas en sus hogares, manteniendo una apariencia impecable y respetable. Sin embargo, a medida que el calzado informal ganó popularidad a fines del siglo XX, la demanda de pulidores de zapatos disminuyó. Los productos modernos para el cuidado rápido del calzado reemplazaron a los preciados electrodomésticos. ¿Alguna vez ha usado uno de estos? Nos recuerdan una época en la que los zapatos lustrados no solo eran prácticos, sino esenciales. A mediados del siglo XX, los hornos tostadores de rodillos eran el centro de atención en la cocina. A diferencia de los tostadores desplegables, estos peculiares aparatos utilizaban una cinta transportadora para deslizar el pan por los elementos calefactores, dejando rebanadas perfectamente tostadas en el otro lado. Ver cómo el pan rodaba por la cinta transportadora era curiosamente satisfactorio y hacía que la preparación del desayuno pareciera futurista. Estos electrodomésticos no eran solo para uso doméstico, eran los favoritos en los restaurantes y cafés, donde la velocidad y la consistencia eran esenciales. El fascinante proceso y los resultados tostados de manera uniforme los convirtieron en un éxito entre familias y empresas por igual. Bagels, bollos y rebanadas de pan recibieron el tratamiento real, quedando dorados y listos para disfrutar. Sin embargo, las tostadoras emergentes más sencillas finalmente superaron en popularidad a los hornos de rodillos. A pesar de su declive, las tostadoras de rodillos aún se encuentran en las cocinas comerciales y son apreciadas por su encanto nostálgico. ¿Alguna vez has visto una de estas en acción? Y si crees que los electrodomésticos extravagantes como estos son fascinantes, espera. Algunos aparatos aportaron estilo, precisión e incluso un toque de lujo a la vida cotidiana. Exploremos más tesoros olvidados que alguna vez definieron eras enteras. Imagínese una tranquila tarde de domingo a principios del siglo XX, con la luz del sol entrando por las ventanas, mientras una familia se prepara para la semana que comienza. En la mesa de la cocina, la ropa recién lavada está apilada ordenadamente, lista para ser planchada. En la esquina, una estufa de planchado irradia un calor suave, calentando varias planchas pesadas colocadas directamente sobre su superficie. Cada plancha, hecha de hierro fundido, promete ropa impecable y sin arrugas, pero solo si se maneja con cuidado. El proceso era meticuloso. Una plancha se enfriaba mientras otra se calentaba, mientras alguien rociaba agua sobre la tela para crear vapor. La tarea exigía paciencia y concentración, ya que planchar con la temperatura incorrecta podía arruinar las prendas delicadas. Los niños a menudo se sentaban cerca, fascinados por el resplandor de las brasas y la presión rítmica de la plancha sobre la tela, y aprendían el valor de la diligencia al observar a sus padres. A principios del siglo XX, las planchas eléctricas reemplazaron a estas estufas, pero su legado perdura. ¿Alguna vez has escuchado historias de miembros de la familia que perfeccionaron esta labor tan querida? Imagine una cocina en la que el calor y las comidas provenían de una sola fuente, la estufa de carbón. Estos electrodomésticos de hierro fundido, fundamentales en los hogares de los siglos XIX y principios del XX, tenían una doble función. Cocinaban comidas abundantes y al mismo tiempo calentaban la casa durante los inviernos fríos. Para manejar una cocina se necesitaba práctica. Agregar carbón, ajustar el flujo de aire y controlar el fuego para que el calor fuera constante era una habilidad que se aprendía con el tiempo. Cocinar en una estufa de carbón no era solo una cuestión de técnica, era una actividad comunitaria. Las familias se reunían alrededor de su calor y compartían historias mientras se cocinaban las comidas a fuego lento.
Desde hornear pan hasta freír huevos, cada tarea giraba en torno a este elemento central de la cocina. A mediados del siglo XX, cuando las cocinas a gas y eléctricas se convirtieron en la norma, las estufas de carbón pasaron a la historia y dejaron atrás recuerdos de resistencia y practicidad. Hoy en día se las aprecia como antigüedades y evocan nostalgia de una época en la que la estufa era realmente el corazón del hogar. Antes del zumbido de las licuadoras eléctricas, las fiestas y los dulces de verano dependían de las trituradoras de hielo manuales. Estos dispositivos accionados manualmente eran un elemento básico en las cocinas de mediados del siglo XX, especialmente para preparar cócteles, conos de nieve y postres fríos. Operar una era una experiencia táctil. Se cargaban cubitos de hielo en la parte superior y, al girar la manivela, se trituraban en pequeños trozos helados. Los trituradores de hielo manuales, que suelen tener un diseño decorativo, aportan un toque de estilo a la cocina o al bar. Son tanto elementos de conversación como herramientas prácticas que crean una sensación de ocasión durante las reuniones. El esfuerzo que requiere triturar hielo aporta un aire artesanal a la celebración. A medida que las alternativas eléctricas se volvieron asequibles y eficientes, las trituradoras manuales cayeron en desuso. Sin embargo, siguen siendo un icono nostálgico del entretenimiento práctico. Imaginen la satisfacción de escuchar el crujido del hielo transformándose bajo su esfuerzo. Un sonido que anunciaba bebidas refrescantes y una compañía alegre. Imagínese llegar a casa un día lluvioso con los zapatos empapados y fríos. A mediados del siglo XX, los secadores de zapatos eléctricos cambiaron las reglas del juego para los hogares que tenían que lidiar con el calzado mojado. Estos pequeños electrodomésticos emitían aire caliente a través de rejillas de ventilación o mangueras colocadas dentro de los zapatos, secándolos en apenas unas horas. Las familias en climas lluviosos o con nieve dependían de estos aparatos para mantener los pies calientes y cómodos, especialmente durante los duros inviernos. Los niños miraban con entusiasmo la secadora, esperando que sus zapatos favoritos estuvieran listos para la siguiente aventura. Además de la comodidad, estas secadoras también ayudaban a prevenir los olores y las bacterias, lo que las hacía prácticas e higiénicas. Compactas y fáciles de usar, se convirtieron en un elemento básico en muchos hogares. Sin embargo, a medida que los materiales del calzado mejoraron y los diseños resistentes al agua se hicieron comunes, la necesidad de secadores de zapatos eléctricos disminuyó. Aún así, para quienes los usaban, eran un recordatorio nostálgico del calor reconfortante que brindaban en un día frío y húmedo. Y mientras algunos dispositivos agregaron calidez y practicidad a la vida diaria, otros aportaron creatividad y encanto a la cocina, como las versátiles planchas para waffles con placas desmontables. Las mañanas de los fines de semana de principios del siglo XX solían comenzar con el olor de la masa chisporroteando en una plancha para hacer gofres sobre la estufa. Estas planchas duraderas tenían placas desmontables que facilitaban la limpieza y producían gofres con patrones intrincados que parecían tanto arte como un desayuno. Para utilizarlos, los cocineros vertían la masa, cerraban la plancha y la giraban sobre una llama para garantizar una cocción uniforme de ambos lados. Muchas familias apreciaban estos aparatos versátiles, que a menudo también servían como parrillas para sándwiches o panes planos. Su diseño los convirtió en los favoritos no solo en los hogares, sino también durante los viajes de campamento o las reuniones al aire libre. A mediados del siglo XX, las wafleras eléctricas se hicieron populares, pero las versiones para hornallas fueron perdiendo popularidad. Sin embargo, siguen siendo las favoritas de los coleccionistas y los entusiastas de lo vintage que aprecian su simplicidad y encanto. ¿Te imaginas reunirte alrededor de la hornalla, dar vuelta a los waffles a mano y compartir la alegría de un desayuno casero? Antes de la aparición de las aspiradoras modernas, muchos hogares dependían de las barredoras eléctricas para alfombras para mantener sus pisos limpios. Estos dispositivos compactos eran más silenciosos y más asequibles que las primeras aspiradoras, lo que los convirtió en una opción popular a principios del siglo XX. Impulsados por un pequeño motor, los cepillos giratorios barrían la suciedad y los residuos de las alfombras y moquetas con una eficacia sorprendente. Las barredoras de alfombras eléctricas eran livianas y fáciles de maniobrar, lo que las hacía ideales para una limpieza rápida y diaria. Las bandejas para el polvo desmontables permitían un vaciado sencillo, lo que aumentaba aún más su comodidad. Las familias apreciaban su capacidad para mantener los pisos limpios sin el ruido ni el volumen de las máquinas más grandes.
A medida que la tecnología de las aspiradoras avanzó en los años 50 y 60 y ofreció una mayor potencia de limpieza, las barredoras de alfombras se volvieron menos prácticas. Sin embargo, siguen siendo un símbolo nostálgico de una época más sencilla en el cuidado del hogar. Estas barredoras, como tantos electrodomésticos olvidados, nos recuerdan una época en la que la innovación transformó la vida cotidiana. Y hay mucho más por descubrir. ¿Qué otros ingeniosos dispositivos hemos dejado atrás? Sigamos explorando. Antes de que la refrigeración eléctrica se convirtiera en la norma, los armarios herméticos para carne eran herramientas esenciales en la cocina para conservar los productos perecederos. Estos armarios, generalmente hechos de madera o metal, tenían paneles perforados o revestimientos de malla fina para permitir el flujo de aire y mantener alejados a los insectos y las plagas. A menudo se colocaban en lugares sombreados o ventilados y dependían de la ventilación natural para frenar el deterioro, lo que los hacía invaluables en climas cálidos o áreas rurales. Las cajas fuertes para carne no se limitaban a almacenar carne. También contenían quesos, frutas y otros productos perecederos. Algunos modelos se elevaban sobre patas para evitar que los animales accedieran al contenido, mientras que otros incluían diseños decorativos que también funcionaban como muebles de cocina funcionales. Mantener una caja fuerte para carne requería vigilancia. La limpieza era fundamental para evitar olores y contaminación, y la ubicación era importante para maximizar los efectos de enfriamiento. A principios del siglo XX, cuando los frigoríficos eléctricos fueron ganando popularidad, las cajas fuertes para carne desaparecieron gradualmente del uso cotidiano. Hoy en día se las valora como antigüedades rústicas y se las admira por su ingenio y artesanía en una época de vida llena de recursos. Antes del zumbido de las batidoras eléctricas y los procesadores de alimentos, las cocinas se movían manualmente. Los procesadores de alimentos accionados manualmente eran herramientas versátiles que podían picar, mezclar, moler y hacer puré con esfuerzo manual. Estos dispositivos generalmente consistían en un recipiente resistente, cuchillas giratorias afiladas y una manivela que activaba el mecanismo. Desde cortar verduras en cubitos para guisos hasta moler nueces para postres, estos procesadores se encargaban de una variedad de tareas y a menudo venían con cuchillas intercambiables para usos especializados. Aunque requerían mucha mano de obra, eran confiables y duraderos, y a menudo se transmitían de generación en generación como compañeros de cocina de confianza. Su tamaño compacto y su falta de dependencia de la electricidad los hacían ideales para picnics, campamentos o hogares sin acceso a la electricidad. A mediados del siglo XX, los electrodomésticos dejaron obsoletos a los procesadores de alimentos accionados manualmente. Sin embargo, su legado perdura como símbolo de la artesanía en la cocina, una época en la que cada comida implicaba el esfuerzo tangible de una preparación manual. El teléfono de disco era más que un dispositivo de comunicación, era una experiencia. Popular a mediados del siglo XX, estos teléfonos tenían un dial circular con ranuras numeradas. Para cada llamada, el usuario debía girar con cuidado el dial para cada dígito, lo que creaba una conexión táctil y deliberada con el proceso. El satisfactorio clic del mecanismo se sumaba al ritual y hacía que cada llamada fuera significativa. Los teléfonos de disco, fabricados con materiales resistentes, estaban pensados para durar. Su diseño, a menudo con un acabado elegante y un cable en espiral, se convirtió en un icono en los hogares, las oficinas e incluso las cabinas telefónicas públicas. Los teléfonos de disco eran símbolos de modernidad en su época, ya que acercaban a las personas con una tecnología que era a la vez funcional y elegante. En la década de 1980, los teléfonos de botón y los sistemas digitales comenzaron a reemplazar a los modelos de disco, lo que ofrecía una marcación más rápida y una mayor comodidad. Sin embargo, el diseño y el encanto táctil del teléfono de disco perduran como reliquias nostálgicas de una era de comunicación más lenta e intencional. Antes de la comodidad de los calentadores de agua eléctricos y a gas, los calentadores de agua a leña eran la solución preferida para proporcionar agua caliente en los hogares. Estos robustos electrodomésticos contaban con un tanque de metal colocado sobre una cámara de combustión, donde se quemaba madera para calentar el agua. Cumplían una doble función. No solo calentaban el agua para bañarse, limpiar y lavar la ropa, sino que también actuaban como fuente de calor complementaria durante los meses fríos de invierno. Su manejo requería mucha atención. Los usuarios debían reunir leña, mantener la llama y controlar la temperatura para evitar el sobrecalentamiento o quedarse sin combustible.
Si bien eran fiables, estos calentadores exigían mucha mano de obra y presentaban riesgos de seguridad, como quemaduras o incendios en el hogar si no se manipulaban adecuadamente. A mediados del siglo XX, los avances tecnológicos introdujeron calentadores de agua eléctricos y a gas que ofrecían agua caliente a demanda con un mínimo esfuerzo. Cuando los modelos a leña se volvieron obsoletos, quedaron relegados a entornos rurales o rústicos. Pero incluso cuando estos calentadores de agua desaparecieron, surgieron los elegantes y portátiles calentadores de ambiente radiantes para brindar calidez y comodidad a los hogares de una manera completamente nueva. Antes de que la calefacción central se volviera algo común, los calentadores radiantes proporcionaban un calor acogedor durante los fríos inviernos. Estos dispositivos compactos contaban con bobinas incandescentes o placas de cerámica que emitían calor, creando un calor acogedor y concentrado ideal para espacios pequeños. Los calentadores radiantes eran tan funcionales como elegantes, con diseños que a menudo reflejaban la estética Art Deco o de mediados de siglo de su época. Estos calentadores, portátiles y fáciles de usar, se convirtieron en un elemento básico del hogar, especialmente para las familias que no podían permitirse calentar una casa entera. Muchas tardes se pasaban reunidos alrededor del calentador, leyendo, jugando o simplemente disfrutando de su reconfortante resplandor. Sin embargo, sus elementos calefactores expuestos planteaban riesgos importantes, incluidos peligros de incendio y quemaduras, especialmente si se dejaban desatendidos o se colocaban demasiado cerca de materiales inflamables. A mediados del siglo XX, cuando aparecieron los sistemas de calefacción central y otras alternativas más seguras, los calefactores radiantes fueron perdiendo popularidad. Hoy en día se los aprecia como piezas de decoración vintage que evocan la nostalgia de una época en la que el calor provenía de bobinas incandescentes y reuniones cerradas. El sonido burbujeante de una cafetera percoladora era un ritual matutino familiar que anunciaba la llegada de una taza de café fresco y aromático. Estas cafeteras clásicas, populares antes de las cafeteras de goteo, funcionaban haciendo circular agua hirviendo por los pozos de café. A medida que el agua pasaba repetidamente por los pozos, creaba un sabor intenso y audaz que deleitaba a los amantes del café. Las cafeteras de percolador eran tan importantes como la experiencia del café en sí. La perilla transparente de la tapa permitía a los usuarios observar el proceso de preparación, lo que añadía una sensación de anticipación al ritual. Sin embargo, la preparación requería mucha atención. Una percolación excesiva podía dar lugar a un sabor demasiado amargo, lo que convertía el proceso en un arte y una ciencia a la vez. En la década de 1970, el auge de las cafeteras de goteo y las máquinas de una sola porción ofrecieron una mayor comodidad, lo que llevó a una disminución del uso de las cafeteras de filtro. Sin embargo, su encanto perdura, celebrado por quienes aprecian su fuerte infusión y su ambiente nostálgico. Y si bien los rituales de preparación del café dieron forma a las rutinas matinales, otras innovaciones, como los secadores de pelo con capucha, redefinieron la comodidad y el lujo en el cuidado personal. En los años 50 y 60, los secadores de pelo con capucha se convirtieron en un símbolo de lujo y comodidad, y permitieron que el cuidado del cabello con calidad de peluquería se pudiera llevar al hogar. Estos dispositivos con forma de cúpula consistían en una capucha conectada a una unidad base que emitía aire caliente, secando el cabello de manera uniforme y eficiente. Eran perfectos para crear peinados elaborados, como bufans y rizos, y permitían a los usuarios sentarse cómodamente mientras dejaban las manos libres para otras actividades, como leer o tejer. El uso de un secador con capucha era un ritual relajante que requería mucho tiempo y que a menudo se asociaba con el cuidado personal y el ocio. Muchas mujeres apreciaban la experiencia y la consideraban un momento de placer. Los aparatos eran especialmente populares entre quienes se peinaban el cabello con rulos o necesitaban crear diseños intrincados que requerían calor constante. A medida que los secadores de pelo portátiles se volvieron más prácticos y asequibles en la década de 1970, los modelos con capucha fueron desapareciendo gradualmente del uso generalizado. Sin embargo, siguen siendo icónicos entre los entusiastas de la belleza vintage y los profesionales que aprecian su encanto retro y su eficacia para estilos específicos. Las radios de tubo de vacío fueron la cumbre del entretenimiento en el hogar a principios y mediados del siglo XX. Estos dispositivos grandes y de hermosa factura solían estar hechos de madera con diseños intrincados que combinaban funcionalidad y elegancia. Utilizando la tecnología de tubo de vacío, producían una calidad de sonido cálida y rica,
que muchos sostienen que sigue siendo inigualable por los sistemas digitales modernos. Estas radios unían a las familias y se convirtieron en el punto focal de las salas de estar para escuchar noticias, música y programas de teatro. El suave resplandor de los tubos de vacío añadía un ambiente mágico, intensificando la experiencia de eventos como las charlas junto a la chimenea de Roosevelt o las emocionantes obras de radio. A pesar de su popularidad, las radios de válvulas comenzaron a decaer en los años 50 y 60, cuando la tecnología de transistores hizo que las radios fueran más pequeñas, más baratas y más portátiles. Hoy en día son muy apreciadas por coleccionistas y entusiastas que aprecian su artesanía, su encanto nostálgico y su incomparable calidez de audio. Un recordatorio de una época en la que la radio era el corazón del entretenimiento familiar. Antes de que la mantequilla se vendiera en barras o tarrinas uniformes que se compraban en las tiendas, los moldes de vidrio para mantequilla eran una herramienta doméstica común para darle forma a la mantequilla recién batida. Estos moldes, a menudo con diseños intrincados, permitían a las amas de casa presionar la mantequilla casera en patrones o formas decorativas, agregando un toque artístico a la mesa del comedor. Los diseños incluían motivos florales, animales e incluso iniciales de la familia, lo que convertía cada porción de mantequilla en una obra maestra personalizada. Para utilizar estos moldes se necesitaba una mano firme. Se colocaba la mantequilla en el molde, se presionaba con firmeza y se soltaba con cuidado para preservar los delicados detalles. No solo eran funcionales, sino también un motivo de orgullo para las familias que recibían invitados. Con el auge de la producción industrial de lácteos y de la mantequilla envasada en el siglo XX, estos moldes dejaron de usarse. Sin embargo, siguen siendo objetos de colección muy apreciados por su artesanía y como símbolo de una época en la que incluso los alimentos más sencillos se trataban con cuidado y creatividad. Antes de la revolución de las aspiradoras motorizadas, la limpieza de alfombras y pisos dependía de aspiradoras manuales. Estos dispositivos contaban con un mecanismo de bomba o manivela que creaba succión para recoger la suciedad y los residuos. Si bien eran menos eficaces que las aspiradoras modernas, eran una mejora significativa con respecto a las escobas y recogedores, en particular para eliminar la suciedad incrustada en las alfombras. Las aspiradoras manuales eran ligeras y compactas, lo que las hacía fáciles de manejar. Su uso era un proceso activo que requería bombear o hacer girar la manivela constantemente, pero para los hogares sin electricidad, eran una solución práctica. A mediados del siglo XX, cuando las aspiradoras eléctricas se volvieron más eficientes y accesibles, los modelos manuales quedaron obsoletos. Hoy en día se las recuerda como un paso adelante en la evolución de la tecnología de limpieza del hogar. Un vistazo a una época en la que incluso la limpieza requería ingenio y esfuerzo físico. Antes de que las planchas de vapor se convirtieran en la norma, los rociadores de ropa eran esenciales para lograr telas suaves y sin arrugas. Estos dispositivos simples pero ingeniosos contaban con una tapa de metal o plástico perforada unida a una botella de vidrio o cerámica. Los usuarios llenaban la botella con agua y la agitaban suavemente sobre la ropa, humedeciéndola uniformemente antes de plancharla. Los rociadores de ropa añadían humedad a las arrugas más difíciles, lo que facilitaba el planchado de las telas. Este método era especialmente útil para las prendas de algodón y lino, que requerían una cantidad precisa de humedad para lograr un acabado impecable y pulido. Algunos rociadores tenían un diseño hermoso y también se usaban como elementos decorativos en los estantes del lavadero. Con la llegada de las planchas de vapor a mediados del siglo XX, los rociadores de ropa dejaron de usarse a diario. Sin embargo, siguen siendo un recordatorio nostálgico del cuidado y la precisión que solían implicar las tareas domésticas, lo que refleja una época en la que incluso planchar era una forma de arte. Los coleccionistas y los entusiastas de lo vintage todavía hoy aprecian estas encantadoras herramientas. Estos electrodomésticos olvidados nos recuerdan una época en la que el ingenio daba forma a la vida cotidiana. Aunque ya no existen, su legado sigue vivo y despierta nostalgia por el esfuerzo y la creatividad del pasado.